Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Larry Johnson, ex SDLC CR, it's Kyun Duff Dime Hiu. He dejado un enlace en la descripción y me alegro de Larry. Sí, señor. Has estado bastante ocupado. Sí, lo estoy intentando. Kung te doy sa payo, profesor. Estoy intentando terminar un libro al mismo tiempo, así que son muchas horas de trabajo. Sí, eso es duro, sí. Bueno, supongo que lo que hace que todo sea mucho más difícil esta vez con estas guerras es que hay una enorme obsesión por controlar el relato. Y con todo este mar de propaganda, hasta entender la realidad se ha vuelto una tarea enorme. Y claro, además de eso, hace falta un buen análisis, ¿verdad? Pero cuando miramos algo claro, indiscutible, como el hecho de que Estados Unidos ha agotado sus reservas de armas y no es capaz de aumentar la producción a niveles significativos, eso significa que Trump no puede realmente mantener una guerra de alta intensidad con Irán. Y me preguntaba, claro, tiene que reaccionar de alguna manera. No puede simplemente hacer las maletas y volver a casa. Entonces, ¿es por eso que crees que Trump aceptó, o mejor dicho, impulsó, un alto el fuego? Por eso empezó esas negociaciones falsas y cambió a una guerra económica. Sí, bueno, la parte de la guerra económica es especialmente desconcertante, porque se basa en algunas suposiciones que francamente son falsas, que Irán depende por completo, en un 99%, del petróleo que se carga en la isla de Karg, y que el bloqueo estadounidense es efectivo. Quiero decir que es totalmente efectivo, que puede paralizarlo todo. Así que primero abordemos ese mito. Irán carga un petrolero, lo hace salir por el estrecho de Hormuz y lo mantiene a menos de unos 75 kilómetros de su costa. Y puede vender hacia el este, o bueno, digamos que le va mejor vendiendo hacia el este. La Marina de Estados Unidos no va a acercarse a menos de unos 320 kilómetros de la costa iraní, porque Irán tiene misiles balísticos de corto alcance, misiles de crucero y drones capaces de alcanzar esos barcos. Si se acercan más, quedan vulnerables, e Irán los atacará y puede que incluso los hunda. Por eso digo que todo esto es puro teatro político, con Estados Unidos presumiendo, mira, hemos incautado este barco, hemos incautado aquel otro. Pero primero está el problema de la distancia con el bloqueo. Irán puede mantenerse, básicamente, a unos 160 kilómetros de su costa, y Estados Unidos no los tocará. Ahora bien, cuando salen de las aguas iraníes, aparece el segundo problema para Estados Unidos. Si Irán, por ejemplo, organiza un convoy de 20 barcos, 20 petroleros navegando a lo largo de la costa, a unos 160 kilómetros, o incluso a 120 kilómetros de la orilla, entonces cuando llegan a esa zona del Océano Índico, desde el Mar Arábigo hasta el Índico, se dispersan. Estados Unidos no tiene suficientes barcos para detener y confiscar cada uno de ellos. Puede que consigan interceptar uno o dos, pero eso no va a paralizar la economía iraní. Y hay que recordar que si un buque de guerra estadounidense confisca un barco, al menos uno de los buques implicados en esa operación tiene que quedarse con él hasta que lo lleven a puerto o a donde sea. No es que digan, vale, te hemos capturado, ya está, y se marchen. No. Así que ese es el segundo problema con este supuesto bloqueo. El tercer problema con el bloqueo tiene que ver con las importaciones. Verás, se aplican los mismos principios cuando se trata de cosas que entran en Irán, manteniéndolas cerca de la costa iraní hasta que llegan a Chabahar o Bandar Abbas. Chabahar o Bandar Abbas tienen una frontera completamente abierta con Pakistán. Según se informa, Pakistán ha identificado 6 rutas diferentes, tanto por carretera como por ferrocarril, hacia Irán, que se están utilizando para enviar miles de contenedores de 12 metros que normalmente irían en barco. Eso puede aumentar un poco los costes de transporte. Pero la cuestión es que Irán no está aislado.
Y todo el modelo de guerra económica que Scott Bessent está promoviendo consiste en aislar completamente a Irán de cualquier fuente posible de apoyo. Y eso es imposible. No pueden hacerlo. Así que esta declaración de Trump de que ya veremos qué pasa esta semana, la que publicó ayer en su página de Truth Social, decía algo así como que el liderazgo de Irán se ha derrumbado, que no hay nadie al mando y que, bueno, vamos a tener que ayudarles. Y yo pensé, vaya, qué curioso. Porque si Trump luego dice, vale, para ayudar a Irán vamos a levantar el bloqueo, podría estar preparando eso como una excusa. El problema de seguir diciendo que el liderazgo de Irán es caótico, que está roto o lleno de conflictos, es que simplemente no es verdad. Empecé a investigarlo en serio después de hablar con el profesor Morandi. Me contó que cuando se alistó en la Basij, era voluntario. La Basij estaba, digamos, subordinada a la Guardia Revolucionaria. Luchó junto al hermano mayor del ayatolá Mojtaba Khamenei. El hermano menor, Mojtaba, de hecho se alistó en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que empecé a pensar, veamos a los demás actores clave. Miremos a Pezeshkian, el presidente. Miremos a Arakchi. Veamos a Galibaf. Y luego, por supuesto, veamos al jefe de la Guardia Revolucionaria. Está claro que él luchó durante aquella guerra. Resulta que Pezeshkian era médico y sirvió con la Guardia Revolucionaria. Arakchi, él también fue soldado en la Guardia. Galibaf, lo mismo, también de la Guardia Revolucionaria. Así que básicamente tus 5 principales líderes, o las personas que están al frente, todos son antiguos miembros de la Guardia Revolucionaria. Están conectados entre ellos. Y recuerda cómo era durante tu tiempo en el ejército. Se forman amistades. Vosotros no estabais bajo fuego, pero aún así hicisteis amistades en el ejército que duran toda la vida. Pues esto es exactamente lo mismo que les pasó a ellos. No estoy diciendo que todos sirvieran al mismo tiempo, pero todos compartieron esa misma experiencia de luchar en lo que para Irán en aquel momento fue una guerra existencial contra una entidad financiada por Estados Unidos. Así que en cierto modo lo que pasó con Israel el verano pasado y lo que está ocurriendo ahora, ellos ya lo han vivido antes. Por eso, si acaso, yo diría que el liderazgo iraní actual está mejor preparado, mejor equipado, gracias a esa experiencia común en combate para afrontar las amenazas actuales de Estados Unidos. Mientras que, en cambio, lo único que tiene Estados Unidos es a Pete Hegseth. Y bueno, no es precisamente la bombilla más brillante del solarium. Sí, este nuevo intento de controlar el relato dice que el liderazgo iraní está tan dividido que es imposible llegar a un acuerdo. Y además, que por eso Trump, por pura generosidad, está ampliando el alto el fuego. Es decir, es una narrativa interesante la que intentan vender. Pero la realidad, en cambio, es justo la contraria. En Estados Unidos, el liderazgo parece estar muy dividido. Y me sigo preguntando, ¿quién puede realmente llegar a un acuerdo con los iraníes ahora? Porque claro, Witkoff y Kushner ya no parecen tener mucha credibilidad. A estas alturas, parecen marionetas del Mossad. Quiero decir, no hay. Sí, los iraníes no parecen tener mucha confianza en ellos. Y yo habría apostado algo por Vance. Pero bueno, el caso es que, sea cual sea el acuerdo horrible que consigan ahora, nadie quiere, creo, dejar sus huellas en algo así. Porque eso sería el fin de sus carreras políticas. Si ya sabes, AIPAC y todos los demás se dedican a atacar a quien firme ese acuerdo tan desastroso. Entonces, ¿tú crees que esto puede ser un problema del lado estadounidense? Do you see this being a problem on the American side? Bueno, sí, no están prestando atención a lo que están haciendo los iraníes. Así que veamos los acontecimientos del fin de semana con Arakchi. Primero, empieza en Pakistán y allí presenta básicamente un documento, una nueva posición política del gobierno iraní. Y en lugar de ser una propuesta para rogar a Estados Unidos que vuelva a la mesa, como diciendo, estamos tan mal que tenemos que salir de esta situación, no.
hicieron justo lo contrario. Dijeron, de acuerdo, siguen existiendo las 10 demandas originales, esas se mantienen. Pero el primer paso es este. Se levanta el bloqueo, o no hay nada más de qué hablar. Y una vez levantado el bloqueo, entonces hablaremos del estrecho de Hormuz. Y que los estadounidenses sepan que en lo que respecta a los esfuerzos de enriquecimiento nuclear, eso ya no está sobre la mesa. De eso ya no hablamos. Pueden olvidarse del tema. Firmamos el Tratado de No Proliferación y seguimos siendo parte de él. Somos como cualquier otro país del mundo. Tenemos derecho a enriquecer uranio y vamos a cumplir con la ley internacional y a decirles a los estadounidenses que así es. Así que Irán adoptó una postura más firme, no más débil. Luego voló a Mascate, en Omán, y habló con el jeque principal allí, básicamente para coordinar y decir, oye, de ahora en adelante, reconozcamos que el estrecho de Hormuz está dentro de las aguas territoriales de Omán e Irán. Algunos han dicho que es una vía marítima internacional. No lo es. Son aguas territoriales de cada país. Y por eso Irán está coordinando con Omán cómo vamos a gestionar esto, cómo vamos a trabajar juntos en ello, y así sucesivamente. Así que, en un principio, se suponía que iba a volar a Rusia, pero dio la vuelta y regresó a Islamabad para transmitir el mensaje, ya sabes, básicamente, bueno, ¿qué te dijeron los estadounidenses? Y también para agradecer a los pakistaníes por todo lo que habían hecho. Entonces Pakistán levantó las restricciones de seguridad que estaban en vigor por el riesgo de posibles ataques. Fue una señal. No habría más conversaciones con Estados Unidos. Después, Araghchi vuela a Moscú y mantiene una larga reunión con Vladimir Putin, Sergei Lavrov, Ushakov, Yuri Ushakov y el jefe de la inteligencia militar. Es decir, estaban todos, diplomacia, inteligencia militar, apoyo militar y el propio presidente Putin, dejando claro que no se trataba de un simple gesto protocolario. Como dices, yo no me reúno con ministros de Asuntos Exteriores. Me reúno con el presidente. No, él se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores. Y el encuentro fue muy cordial, muy amistoso. El mensaje que Putin transmitió públicamente fue: estamos al 100% contigo, cuentas con nuestro apoyo. Así que ya ves, Estados Unidos está ahora en una situación complicada, porque Irán no tiene ninguna intención de rendirse. Y la verdad, Irán tiene más cartas en la mano. A nivel global, esta es la semana en la que empieza a notarse de verdad el impacto total del corte de suministro de petróleo desde el 28 de febrero. Y hemos visto que las últimas 24 horas el precio del Brent ha subido unos 8 o 9 dólares por barril. Lo mismo ha pasado con el West Texas Intermediate. La semana pasada los dos estaban por debajo de los 100 y ahora están claramente por encima. Y todo apunta a que seguirán subiendo. Bueno, vi a Marco Rubio. Hizo varias referencias, o más bien afirmaciones muy concretas, de que el estrecho de Hormuz son aguas internacionales. Así que según él, Irán no puede poner un peaje ahí. Pero esto de nuevo es incorrecto, como decías. No son aguas internacionales. Y claro, podría haber mencionado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que permitiría el paso en tránsito. Pero el problema es que Irán no la ha ratificado. Y quizá lo más importante es que Estados Unidos tampoco la ha ratificado. Así que no es un argumento muy sólido por parte de Estados Unidos decir que Irán debería ratificarla y permitirlo, si ellos mismos no lo hacen. En realidad, no tiene mucho en lo que apoyarse. Por eso, supongo, acaban creando su propia versión de la realidad, diciendo que son aguas internacionales. Pero no es un buen argumento. Sin embargo, Irán, al permitir que Trump transforme esto en una guerra económica de baja intensidad, en la que Estados Unidos puede reponer su arsenal, parece estar dejando que Trump luche esta guerra en sus propios términos. A mí me resulta un poco extraño, porque creo que una de las razones por las que Irán ha estado ganando esta guerra es precisamente porque rechazó la llamada dominancia de la escalada.
de Trump y no permitió que Estados Unidos impusiera las reglas del conflicto. Por ejemplo, atacando bases en el Golfo, cerrando el estrecho de Hormuz y, en definitiva, impidiendo que Trump decidiera cuáles eran los objetivos legítimos. Al hacer eso, y también al no dejar que Estados Unidos determinara cuándo termina la guerra, Irán dio un paso importante, en mi opinión, que le permitió ejercer una presión considerable sobre Washington. Ahora da la impresión de que Estados Unidos dice, vale, vamos a bajar la intensidad de la guerra, porque ya no podemos mantenerla así. Sí, Ahora van a hacer este bloqueo, en el que disparan contra vuestros barcos, secuestran a algunos de ellos y cometen masacres en el Líbano. Pero vosotros no podéis responder. Sí, parece que ahora están aceptando, básicamente, un campo de batalla definido por Estados Unidos. bueno, sí. En realidad, Estados Unidos no puede reponer su suministro de misiles de precisión por una razón muy importante. He estado comprobándolo, y mientras hablabas te escuchaba, pero quería asegurarme. Tanto para el interceptor Patriot PAC-3 como para el misil THAAD, que también es un interceptor defensivo, y los misiles Tomahawk, según análisis y debates técnicos de fuentes abiertas, se necesitan al menos entre 4 y 6 minerales de tierras raras, conocidos como elementos de tierras raras, para fabricar un misil de crucero Tomahawk. A ver, samario, neodimio, disprosio y otros. Muchos de estos se usan en imanes y componentes de precisión. Pero adivina quién controla todos esos elementos de tierras raras. China. China. Well, guess who controls all those rare earth elements? China. And China is withholding. They're not Y China se está reservando. No están comerciando libremente ni enviando esos materiales a Estados Unidos, porque los chinos saben que Estados Unidos está hablando de atacar a China. Y China piensa, ¿por qué íbamos a darte los medios para atacarnos, proporcionándote los elementos esenciales que necesitas para fabricar los imanes que se usan en los sistemas de guiado de precisión, tanto en los Tomahawk como en los Patriot y en los THAAD? Así que no es tan sencillo como que Estados Unidos diga, se nos han acabado, venga chicos, trabajemos más, mantengamos las fábricas abiertas las 24 horas, metamos más dinero y los producimos. No tienen los materiales necesarios para fabricarlos. Y eso, claro, cambia completamente el panorama. ¿Y qué pasa ahora con las conversaciones de paz? ¿Crees que es solo algo de cara a la galería o todavía queda algo de fondo ahí? Bueno, no. Veremos qué pasa. Trump habló hoy con Putin. No he visto todavía el resumen de esa conversación. Por lo que parece, tuvo lugar hace apenas un par de horas, más o menos. Y sospecho que no es casualidad que el lunes los iraquíes estuvieran hablando con Putin, y ahora, hoy miércoles, Putin esté hablando con Trump. Estoy seguro de que uno de los temas es Irán y Rusia. Rusia estará encantada de ver qué puede hacer para mediar y poner fin a este conflicto. Pero al mismo tiempo, Rusia está adoptando una postura más dura respecto a Ucrania y la OTAN. Como ya comentaste en tu anterior programa, las declaraciones de Lavrov la semana pasada decían que Rusia está en guerra con la OTAN. No que podría ir a la guerra, sino que ya está en guerra, en presente. Así que Putin seguirá hablando con Trump, aunque creo que entre los rusos crece la sensación de que Trump mentalmente no está bien. Se entrega muchas fantasías y confabulaciones y cree que ha llegado a acuerdos que en realidad no ha hecho, o que ha logrado cosas que en realidad no ha conseguido. Creo que mi impresión es que las recientes escaladas que vemos desde Europa, es decir, ese enorme programa de drones, la retórica tan abierta que tienen sobre básicamente luchar contra Rusia, junto con lo que creo son ya claramente ataques desde territorios de la OTAN, y por supuesto, la ayuda de países de la OTAN para golpear las refinerías de petróleo rusas. Todo eso junto,
creo que podría ser la gota que colma el vaso. Hay demasiada rabia acumulándose ahora, me parece. Bueno, no pueden seguir así. Yeah, well, they can't continue like this. So it seems as if something is going to escalate, but Parece que algo va a escalar, pero relacionado con la guerra de Irán. Pero, de nuevo, no veo por qué. Creo que si Rusia se mantiene alejada de Irán para no enfadar a Trump, eso básicamente la deja tan subordinada como a los europeos. Quiero decir, no puede ser que Estados Unidos participe en ataques contra Rusia de esta manera y que si Rusia no responde de algún modo, esa debilidad no tenga consecuencias. Se vería una vez más como una muestra de debilidad. Pero entonces, ¿qué papel tienen los rusos? Quiero decir, ¿cómo pueden participar en las negociaciones? ¿Están realmente participando en las negociaciones o simplemente están dando apoyo a Irán, lo que refuerza la posición independiente de los iraníes? ¿O cómo ves tú a Rusia? ¿Cuál crees que es su papel en este juego más amplio? their role in this wider game. Well, a couple of ways. One, they can provide. Bueno, hay un par de maneras. Una, podrían ofrecer garantías de seguridad a Irán. Garantías concretas, quizás llegando tan lejos como lo que hicieron con Corea del Norte. Básicamente, si te atacan, lo consideraremos un ataque contra Rusia. Así que podría llegar a ese punto, lo que pondría en alerta a Estados Unidos y también a Israel, por supuesto. Esa podría ser una forma en la que Rusia desempeñe un papel decisivo para lograr un acuerdo negociado, porque esa es una de las exigencias fundamentales de Irán. El otro elemento, sin embargo, es lo que Rusia ha estado haciendo, al menos desde junio pasado: proporcionar inteligencia, asesoramiento técnico y ayuda material para mejorar tanto el armamento como el funcionamiento del equipo del ejército iraní. Así que Rusia reconoce a Irán como un país clave, un miembro de los BRICS de cara al futuro, y que va a desempeñar un papel fundamental en la expansión económica de las naciones BRICS una vez que quede libre de todas esas sanciones occidentales. De hecho, en realidad ya lo está, porque tanto Rusia como China, que hace unos 11 años firmaron el acuerdo nuclear y estaban dispuestas a apoyar las sanciones, ahora han dicho que no, que ya no van a hacerlo, que no van a aplicar sanciones contra Irán. De ese modo pueden comerciar entre ellos y en sus propias monedas. Y cuando Estados Unidos dice, bueno, no os vamos a dejar usar dólares, ellos responden, perfecto, usaremos nuestras propias monedas. Vamos a dejar de comprar bonos del tesoro y compraremos oro. Así que, en realidad, el intento de Estados Unidos de controlar la situación ha acabado por aislarlo a sí mismo. Pero una de las consecuencias, o más bien uno de los objetivos principales de lo que Glenn Deason llama el proyecto Furia Económica, es decir, atacar la economía de Irán, parece ser también, por supuesto, apuntar a China, ya que la gran mayoría del petróleo iraní va a China. Así que supongo que en Pekín son conscientes de que China es un objetivo clave en esta guerra. Ahora bien, ¿cuánto petróleo puede realmente Estados Unidos bloquear en términos de exportaciones energéticas hacia Asia Oriental? Porque he visto informes que dicen que Estados Unidos intenta sustituirlo con energía estadounidense. De forma parecida a cómo la guerra por delegación de la OTAN contra Rusia ha permitido a Estados Unidos reemplazar el suministro energético ruso, se están viendo también algunos movimientos en Asia Oriental, donde Washington impulsa sus propios proyectos de gas natural licuado y en esencia trata de sustituir parte de la energía que viene de Oriente Medio. ¿Cree que esto está poniendo nerviosa a China o piensa que es algo de poca importancia? ¿Cómo lo ve usted? No creo que eso les ponga nerviosos en absoluto. La verdad, lo que hace es irritarles o enfadarles. Creo que están cansándose de ese acoso de Scott Bessent y de su idea de que puede presionar a China para que haga lo que Estados Unidos exige. Si China puede recibir todo el petróleo que necesita del Golfo Pérsico, y sobre todo si navegan en convoyes, Estados Unidos no tiene suficientes barcos para detener un convoy grande. Simplemente no los tiene. Y además,
Si se trata de buques con bandera china, Estados Unidos no va a arriesgarse a entrar en guerra con China, porque China tiene aquí toda la ventaja. Así que Estados Unidos se ha acorralado a sí mismo con unas amenazas que en realidad no puede cumplir, porque no lo va a hacer. Están confiando en que la economía iraní quede paralizada en las próximas 2 o 3 semanas. Vale, a finales de mayo la economía iraní va a seguir estando bien. De hecho, puede que incluso un poco mejor, porque bueno, si asumimos que el alto el fuego se mantiene. Y ahí está el problema que tiene Estados Unidos, y que Trump tiene en particular. No hay una buena opción militar. De cara al futuro hay 3 opciones básicas: aérea, terrestre y marítima. Pues bien, la opción terrestre no existe, y lo sabemos por cómo está estructurado el mando actual de esta operación. Está el comandante de las fuerzas conjuntas, el comandante del CENTCOM, que es el almirante Brad Cooper, y luego se llama el componente aéreo de las fuerzas combinadas. Ese es un general de la Fuerza Aérea que dirige todas las operaciones aéreas en la región. Y luego está el comandante del componente marítimo de Fuerzas Combinadas, que es un almirante. Así que esos dos básicamente gestionan las fuerzas operativas, las navales, los marines y las fuerzas aéreas, principalmente de la Fuerza Aérea, pero también coordinan con la Armada. Lo que no hay es un comandante de fuerzas terrestres, porque todavía no existe una misión que se considere viable o plausible para tropas en tierra. Entonces, el responsable del aire está informando, según me dicen, que le ha dicho a su jefe, el almirante Cooper: «Mira, Coop, hemos gastado ya un porcentaje importante de nuestros misiles guiados de precisión durante las primeras 5 semanas de esta guerra contra Irán. Hemos atacado prácticamente todos los objetivos viables que había. Ahora podríamos volver y golpear algunos de esos objetivos otra vez, pero esta vez nos enfrentaremos a un enemigo más formidable, porque Irán ha aprovechado estas 3 últimas semanas para mejorar sus sistemas de defensa aérea, gracias a los chinos y a los rusos. Y justo la semana pasada, creo que fue el jueves, de repente vimos en canales de Telegram mensajes diciendo que había explosiones en el cielo sobre Teherán. Pensamos, vaya, ya está, se ha roto el alto el fuego. Pero no, era Irán realizando un ejercicio de fuego real con sus nuevos sistemas de defensa aérea. Así que están preparados. Así que, según el consejo del general de la Fuerza Aérea que está al mando de las operaciones aéreas, aparte de que ya no tenemos muchos más objetivos militares viables a los que atacar, hay 2 cosas más que debemos tener en cuenta. Primero, nos estamos quedando realmente cortos de misiles de precisión. Y si en efecto se nos asigna una misión que requiera usarlos en China, no los vamos a tener disponibles. Y como ya comentamos antes, no se trata simplemente de hacer un pedido y decir, fabricad más. Eso no va a pasar. La segunda cuestión es que Irán está en posición de responder y causar más daños a las posiciones estadounidenses que quedan en algunas bases de la región del Golfo, así como en el aeródromo jordano de Muwafaq Salti y también en Israel. Todo esto podría aumentar el daño con el que Occidente tendría que lidiar. This could increase the damage that the West has to contend with. So that's where, Así que ahí es donde está la cuestión. Y esa misma opción marítima, los buques, los portaaviones y las unidades anfibias de los Marines, tienen que mantenerse a unas 220 millas de la costa. Si entran dentro de ese radio, se convierten en objetivo y quedan expuestos. Así que hay un límite claro sobre lo cerca que la Marina de Estados Unidos puede acercarse para llevar a cabo operaciones militares. Y luego están los números reales. ¿Tienen realmente el número necesario para probar esas Bilenberg Memperes? No lo tienen. Por su vista que es no torn diario core. So that's why I say this is sort of, I'll call it blockade theater. But so if they're unlikely to go back to war, that Entonces, si es poco probable que vuelvan a la guerra,
Eso significa seguir con esta guerra económica prolongada, o esta furia económica, como la llama Besant. Pero, ¿cuánto tiempo crees que puede durar esto? Porque gran parte del daño económico se está acumulando. Por ejemplo, con los fertilizantes. Todavía pasará un tiempo hasta que todo eso se note de verdad en el sistema, cuando empiece la escasez de alimentos y suban los precios. Así que, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que algo se rompa? ¿Qué crees que será lo que haga que esto se vuelva demasiado doloroso, tanto para Estados Unidos como para Irán? Es decir, ¿qué hará que una de las dos partes ceda primero? I mean, what is going to make one side blink first? I think candidly it could be as soon as 3 Creo sinceramente que podría ser tan pronto como en 3 semanas. Digo 3 semanas porque Besant afirma que los pozos de petróleo de Irán supuestamente van a colapsar. Según él, en 3 semanas estarán en una situación económica desesperada. Pero yo creo que en 3 semanas, Estados Unidos se va a dar cuenta de que esas predicciones sobre el colapso de la economía iraní resultan ser tan acertadas como las que decían que el gobierno ruso se derrumbaría si eliminaban a los altos cargos el 28 de febrero. Al final, eso no fue cierto, y estas afirmaciones sobre la presión económica en Irán tampoco van a serlo. pressures on Iran are going to turn out not to be true. So then they got a problem. They're going to have to come back and say, Así que ya sabes, tienen un problema. Van a tener que volver y preguntarse, ¿qué hacemos ahora? La única opción viable de Trump es encontrar la forma de declarar la victoria. Hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido su ejército, hemos destruido su marina, hemos destruido su fuerza nuclear, la han aniquilado. Así que hemos ganado, y vamos a seguir adelante, vamos a volver a casa y centrarnos en Cuba. Pero en realidad, Trump va a tener que hacer una versión de lo que hizo el pasado mayo en el Mar Rojo, cuando declaró la victoria y se retiró. last May in the Red Sea, where he declared victory and pulled out. Yeah, the problem though is always the Strait of Hormuz. Sí, pero el problema, como siempre, es el estrecho de Hormuz. Creo que ese es el principal problema, porque es lo que puede convertir a Irán en un país bastante poderoso, no solo por los beneficios económicos, sino por su capacidad para presionar a los estados del Golfo y hacer que dejen de amenazar a Irán, ya sea por albergar bases, comerciar en dólares o lo que sea, o simplemente obligándoles a pagar reparaciones. Además, hemos visto algunos informes que dicen que los iraníes están imponiendo peajes adicionales a los países que apoyan las sanciones o que han participado en los ataques. Así que están creando un sistema de incentivos económicos para que se abandone esa alianza anti-iraní. Abandon this anti-Iranian alliance. Sí, exactamente. So this is, Así que parece que es ahora o nunca, porque si alguien quiere declarar la victoria e irse a casa, la región será muy diferente dentro de un año. Da la impresión de que va a ser muy difícil vender eso en Washington, sobre todo con el poderoso lobby israelí respaldándolos. with the powerful Israeli lobby standing behind them. Well, I think this is one of the other reasons. Bueno, ya sabes, creo que esta es una de las razones por las que Araghchi ha ido a Moscú, para pedir la ayuda de Vladimir Putin a la hora de tratar con los países árabes del Golfo, porque Putin y los rusos todavía mantienen unas relaciones bastante aceptables con los saudíes y los emiratíes. Creo que Putin les va a plantear un argumento muy convincente, algo así como, oye, mirad, os habéis atado al carro de Estados Unidos que os prometió seguridad y protección. Y, como podéis ver, eso no ha funcionado en absoluto. Los Emiratos en particular se enfrentan ante colapso económico. Ayer me hizo gracia con, nos salimos de la OPEP. Pues muy bien. Oh, we're pulling out of OPEC. Well, great. You're not producing anything anyway, so you're not going to be missed. De todas formas, ahora mismo no estás produciendo nada, así que tampoco se te va a echar de menos. Solo cuando vuelva a fluir el petróleo, ahí es donde Irán va a tener mucha influencia. Los países que quieran alinearse con Irán, que paguen tasas en yuanes o en riales, creo que esa es la moneda iraní, esos países podrán empezar a mover mercancías. Así que la cadena de suministro interrumpida podrá volver a funcionar, aunque sea de forma limitada. No va a estar abierta como antes. Pero los países que, como decías, estén aliados con Irán, podrán pasar libremente por ese estrecho. Iran, they'll be able to pass freely through that strait. The problem will be for those
ships destined for countries that El problema será para los barcos que vayan a países que no apoyan a Irán o que incluso lo están condenando. Irán les hará pasar dificultades, pero lo hará de una forma educada, digamos. No será una amenaza directa, no será como el típico matón de la mafia diciendo, págame por protección o tu tienda puede arder esta noche. No será eso. Pero Irán dejará claro que, oye, ser su amigo tiene ventajas. Ya sabes, sé su amigo. Una de esas ventajas es poder con seguridad pasar el estrecho de Hormuz. one of the benefits is you get safe passage through the Strait of Hormuz. Yeah, well, that's usually why great powers have always set Sí, out to bueno, por eso las grandes potencias siempre han intentado controlar los principales corredores marítimos, precisamente por esta razón. No solo por el beneficio militar, sino también por el capital económico y político que eso conlleva. Mi última pregunta era sobre la reciente llamada telefónica entre Putin y Trump, porque como sabemos, hay mucha atención puesta en la visita del ministro de Exteriores de Irán a Rusia, su reunión con Putin, y todo el mundo se pregunta cómo puede interpretar eso Trump. Da la impresión de que los rusos están apostando a fondo por ofrecer su apoyo y su amistad a los iraníes. Y ahora, claro, Putin y Trump mantuvieron esa llamada de 90 minutos. Según Ushakov, hablaron principalmente sobre Irán. En cuanto a Ucrania, creo que Putin propuso un alto el fuego para el 9 de mayo, el día de la victoria, cuando el Ejército Rojo derrotó a la Alemania nazi. Pero la mayor parte de la conversación giró en torno a Irán. ¿Sabes cuál es la importancia de esas conversaciones? Do you know the significance of these talks? Yeah, Trump is desperate to get an exit. Sí, Trump está desesperado por encontrar una salida a todo esto. His opinion, Se le ha ido completamente de las manos. Su apoyo público, ya sabes, está en torno al 33%. Un 64% de la gente desaprueba el trabajo que está haciendo Donald Trump. Y el precio, bueno, tuvimos una especie de pausa durante las primeras 5 semanas. Al principio hubo un pico en el precio de la gasolina, luego se declaró el alto el fuego y la administración Trump empezó a liberar petróleo de la reserva estratégica para intentar contener un poco los precios. Pero eso ya se ha acabado. La gasolina y el diésel vuelven a subir y ya no les queda más reserva estratégica que puedan usar. Strategic reserve to apply to it. Trump has clearly been told, from my understanding, by his. Por lo que entiendo, a Trump sus asesores militares le han dejado claro que no hay una solución militar. No existe un arma mágica que puedan usar, ni una operación secreta que obligue a Irán a rendirse y a abrir el estrecho de Hormuz. Irán puede mantener ese estrecho cerrado todo el tiempo que quiera, porque Estados Unidos no tiene forma de contrarrestar la capacidad iraní de lanzar misiles balísticos de corto alcance, misiles de crucero de defensa costera y distintos tipos de drones, de superficie marítima, submarinos y los convencionales que vuelan por el aire sin problema alguno. Así que bueno, necesita ayuda y está viendo si Vladimir Putin puede echarle una mano. Y sinceramente, estoy seguro de que Putin estará dispuesto a ofrecer su mediación, pero no a costa de Irán. Como mucho, quizá para ayudar a Trump a encontrar una salida que le permita salvar la cara. Pero lo cierto es que, pese a lo que diga Trump, quien tiene mover es Irán, no Trump. Esa imagen de Trump, la de ser a la vez un hombre fuerte, alguien que se haría respetar, y también el presidente de la paz. En algún momento creo que esas dos facetas iban a chocar, porque él quería presionar a todos los países para que en esencia se reorganizaran según su voluntad. Y ahora, claro, eso le ha llevado a usar la fuerza militar. No debería sorprender que muchos estadounidenses se hayan vuelto en su contra. Sé que hay una base dura del movimiento MAGA que acepta el argumento de que, antes, América primero significaba no a la guerra, pero ahora significa América primero, en el sentido de que destruirá nuestros enemigos. Pero este intento de Trump de presentarse como un gran presidente en tiempos de guerra me parece totalmente autodestructivo. De hecho, siempre tienen que volver atrás y recordar que su principal argumento era que no iba a meterse en esta guerra.
Por eso me sorprendió tanto aquel discurso de hace un tiempo, cuando J.D. Vance dijo algo así como que, bueno, en el pasado, cuando tuvimos esas guerras interminables, la diferencia era que aquellos presidentes eran tontos, y Trump es muy listo. Quiero decir, no es precisamente lo que uno quiere oír cuando intenta explicar por qué han cambiado tanto de postura. Pero bueno, aquí estamos. I don't think the West fully appreciates. No creo que en Occidente se entienda del todo que este grupo actual de líderes iraníes, desde Pezeshkian, aunque él no controle el Consejo Islámico, hasta Mojtaba Khamenei, el nuevo ayatolá, pasando por el jefe de la Guardia Revolucionaria, Arakchi y Galibaf, comparten una misma historia. Cuando tenían entre 17 y, bueno, en el caso de Galibaf y Arakchi, unos 25 o 26 años, Pezeshkian era el mayor del grupo, ya estaba en la treintena. Pero todos ellos lucharon en la guerra contra Irak, una guerra que marcó sus vidas. Fue una amenaza existencial. Murieron unos 200.000 iraníes en combate y quizá entre 60 y 70.000 civiles. Esa experiencia de guerra forma parte de ellos. En aquel momento eran simples soldados, estaban en primera línea. Ahora son quienes manejan las riendas del poder y saben perfectamente lo que significa la guerra. And they understand what war is. They understand the costs. They understand the sacrifice. Ellos entienden los costes, entienden el sacrificio, y ese es el problema para Estados Unidos. No tenemos a nadie, ni siquiera Hegseth, que realmente comprenda a qué se enfrentan. Estos tipos sí lo saben, han estado allí, lo han vivido, ya tienen la experiencia. Ahora están en una posición que, sabes, yo comparo con lo que vivió Estados Unidos a comienzos de los años 60, hasta el asesinato de John F. Kennedy. Porque mira, Kennedy apenas 20 años antes estaba al mando de una lancha torpedera en el Pacífico, y su barco fue partido en dos. Tuvo que salvar a sus hombres de morir. Él sabía lo que cuesta el combate. Y si avanzas hasta 1962, cuando se enfrentaron a la crisis de los misiles en Cuba, él sabía perfectamente lo que estaba en juego. Él es reacio a ir a la guerra porque sabe lo que cuesta una guerra. De hecho, tuvo que frenar a algunos generales, y esos generales algunos habían sido coroneles o mayores durante aquella guerra. Les había gustado el sabor de aquello. Pero ahora mismo ni siquiera tienes eso. Hegseth es el único con experiencia militar. El resto son civiles. Y piensan que esto es como un videojuego, y las facultades mentales de Trump, su capacidad de pensamiento crítico, él se cree lo último que le dicen, y le han dicho muchas locuras personas como el general retirado Jack Keane, el general retirado Kellogg o Lindsey Graham. Así que, según a quien escuche, puede que piense, sí, podemos salir de esto luchando. Y luego se dará cuenta de que no se puede. Bueno, eso es una vieja verdad, que cada generación parece tener que aprender a respetar la guerra, viviendo una por sí misma. Porque a medida que desaparece la generación anterior, la que realmente luchó en guerras como la Segunda Guerra Mundial, acabamos con gente que habla como si estuviera jugando a videojuegos, sin apreciar las consecuencias ni el coste real de la guerra. Y si a eso le sumas esa tendencia a subestimar al adversario, ya sean los iraníes, los rusos o los chinos, siempre con la suposición de que el enemigo se desmoronará con solo soplarle un poco más fuerte. Pues bien, eso se repite una y otra vez, pero no veo que haya ningún aprendizaje. Es muy frustrante. Se decía que China se vendría abajo con unas pocas sanciones sobre las exportaciones de semiconductores. Bueno, en su caso, las importaciones. La economía rusa, decían, iba a colapsar en un solo fin de semana con esas sanciones. Y por supuesto, iban a ser derrotados en el campo de batalla. Con Irán, ya sabes, la campaña aérea supuestamente iba a acabar con su líder, y luego los iraníes saldrían a las calles agitando banderas estadounidenses. Quiero decir, son cosas realmente absurdas. Creo que esto también es parte de la maldición de aquel momento unipolar que dejamos atrás, en el que no había respeto por nadie. Cuando no existen centros de poder opuestos, no hay nada que respetar.
nadie que te equilibre. Y además, la guerra se convierte en algo distante. Cuando lanzamos bombas sobre gente que está muy lejos, no es en nuestras tierras. Pero eso podría cambiar dentro de poco. Así que, ¿algún comentario final antes de terminar? Any final thoughts before we wrap up? I say I know it's particularly frustrating for you as a Ya digo, sé que para ti, como historiador, esto tiene que ser especialmente frustrante, porque intentas contarle a la gente lo que pasó en la historia y esperas, bueno, a ver si podemos aprender alguna lección del pasado que sirva para entender lo que está pasando ahora. No sé cuánto habrás estudiado sobre la guerra civil estadounidense, pero el inicio de esta guerra con Irán me recordó muchísimo a la actitud que había en Washington antes de la primera batalla de Bull Run. Aquello tuvo lugar en el campo, en Virginia, más allá del aeropuerto de Dulles. Cualquiera que haya estado en Washington lo sabe. Y hubo gente que salió del centro de la ciudad, se subió a sus carruajes y se fue hasta el campo de batalla. Era un viaje de unas 3 horas en coche de caballos, y se llevaron cestas de picnic. Ah, esto va a ser una diversión. Vamos a ver una gran victoria. Van a arrasar a la Confederación. Qué bien. overrun the Confederacy. Oh, great. And man, Ja, reicht doch hast mir Größe. and then it turned into a grinding. Y luego se convirtió en una guerra agotadora que duró 4 años. Y ya sabes, eso fue lo que le pasó a Estados Unidos. Pensaron, el 28 de febrero vamos a decapitar al régimen iraní, el pueblo de Irán se va a levantar, va a derrocar a los mulás y todo irá sobre ruedas. Pero ocurrió justo lo contrario. Por eso es importante escuchar a personas como tú, Glenn, con toda la investigación y el conocimiento que has acumulado. Aprendamos algunas lecciones del pasado. Puede que eso nos evite cometer errores en el futuro. I agree. That's why I loved having on. Estoy de acuerdo. Por eso me encantaba invitar de vez en cuando al embajador Jack Matlock, porque es como un libro de historia andante. Tiene 96 años, pero sigue estando muy lúcido. Y comparte las lecciones de su experiencia. Estuvo destinado en Moscú durante la crisis de los misiles de Cuba, y en los años 80 fue embajador con Reagan, negociando el final de la Guerra Fría. Me explicó que antes de poder negociar la paz con los soviéticos, primero tuvieron que enfrentarse a los halcones de Washington, porque todo el mundo estaba convencido de que los rusos no querían realmente la paz. Vamos, que es prácticamente un copia y pega de lo que está pasando hoy. Así que algunos de nuestros líderes deberían, ya sabes, porque están tan perdidos. Su experiencia con Rusia parece venir de maratones de películas de James Bond. Deberían de verdad coger el teléfono, hablar con el embajador Matlock y aprender un poco de su experiencia. Pero no lo hacen. En fin, ya te he quitado bastante tiempo, así que muchas gracias y espero volver a verte pronto. Thank you very much, and I hope to see you again soon. Muy bien, amigo. Gracias. Gracias, Glenn. Glenn.